Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, quienes hoy nos acompañan en este bonito compromiso, Gran Yaycupacu, y queremos agradecer en esta oportunidad a Gerlis Canchania, de igual modo a Mali Vilcapoma Flores, quienes son pues los que están haciendo este Gran Yaycupacu y de padrino, de verdad, al señor William Flores Canchania y a la señora Berta Givia Pebe. Queremos agradecer también a la orquesta quienes se han dignado el día de hoy pues de acompañar este bonito Yaycupacu y la orquesta Superdimensión del Perú. Y en este instante, señoras y señores, como es de costumbre de la tierra ya pues de Valle de Mantaro, estilo de Cuyuas, se va a hacer el cumplimiento. Para quien pido por favor la orquesta, vamos a ingresar con el cumplimiento. Los padrinos también ya están listos. Luego del cumplimiento se viene de igual modo la cerveceada. Vamos a empezar, señoras y señores, con el cumplimiento. Por favor, a los señores de la orquesta. Ahora sí, acompañamos por favor para los ahijados John Canchania Vilcapoma y Mir Angelo Canchania Vilcapoma. ¿Están todos listos por allá también? Vamos ahora sí, orquesta, cumplimiento, por favor. Vamos ahora sí, por favor, el cumplimiento. Ahí está el señor Gerlis Canchania Dolian y Madali Vilcapoma Flores. Ya están listos los padrinos también, William Flores Canchania, Berta Givia Pebe. Señoras y señores, los ahijados son John Canchania Vilcapoma y Mir Angelo Canchania Vilcapoma. Ahora sí se viene el cumplimiento, por favor, chicos de la orquesta Superdimensión del Perú.
festejamos Don Canchaña Vilcapoma, Canchaña Vilcapoma. A ver, palabras de los padrinos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la emoción de recibir tantos lechones? Muy buenas noches con todos. Me siento muy contento, muy feliz, de verdad. No me lo esperaba, Gerlis, ¿verdad? De tu persona. Gracias por confiar en mí y a mi comadre, Madali. ¿Verdad? Me siento ahora comprometido con ustedes. Espero ser un buen padrino, ¿no? para sus hijos. Y verdad, quedo agradecido y con toda la familia. Gracias. A ver, ahora palabras de la madrina, pues. Ante todos, tengan muy buenas noches. En primer lugar, quería agradecer primero a Dios por permitirnos estar reunidos acá con todos. Y bueno, agradecer también a mi comadre Magali y a don Gerlis por darnos esta sorpresa, porque también no me lo esperaba así. Y bueno, y a todos los familiares que están en presente. Y bueno, no me queda nada más que decir y divertirse hasta los últimos. Bueno, gracias. De igual manera, queremos agradecer a los encargados, pues en este caso nos referimos a los compadres, a Gerlis, Canchaña y Madali Vilcapoma. Por favor, las palabras de Gerlis. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, familiares, por acompañarme en este día tan especial, por hacer pasar el bautizo a mi hijo John y Ángelo. Gracias, comadre, por aceptarme en este día muy esperado. Ahí está, sellando el trato. Ahora vamos a escuchar las palabras también de la comadre, pues en este caso de Madali Vilcapoma Flores, por favor, la mamá de los pequeños. Buenas noches, por favor. Presente. Agradezco el día que están acompañándonos a la familia, amistades, amigos, tías, primas. Gracias, verdad, compadre, a madre. Me siento agradecida. Gracias. Muy bien, el agradecimiento de verdad de parte de los compadres de Gerlis y Madali para los señores padrinos, para William y para Berta. Están todos emocionados, creo. De verdad muy emocionados. Mañana va a abrir su carnicería ya. O chicharronería, ¿no? Bueno, señores y señores, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su participación.
Los ahijados. Muchas, todo también, chicos. Mañana abrirá el padrino su vamos a venir todos a comprar. Los ahijados son John, Eimir, Angelo, Canchania, Vilcapoma. Ya van a ver ellos en breves momentos. Vamos a saber más o menos cuándo va a ser el compromiso, el bautizo, ver la fecha y qué van a dar pues los padrinos. Cariño es cariño, ¿no? Y de verdad queremos agradecer también a quienes han hecho posible para traer esa bonita costumbre, acompañado de la orquesta, pues, quienes hoy nos van a acompañar en este bonito compromiso. Bueno, señores y señores, la fiesta va a continuar, ya se viene la cerveceada también. La gente está ansiosa de tomar cervecita. Nos vamos alistando entonces ahora sí para la cerveceada, ¿ya? Listo, eso también una vez más, todo por encargo de Herlis, Canchania, Palián y Madalí, Vilcapoma Flores. Nos alistamos entonces para la gran cerveceada para los padrinos. ¿Ya? Se viene más todavía. Vayan pensando en qué regalo. Uno grandote tiene que ser para los ahijados. Listo.
Ya, ¿qué es lo que están comprometiendo? Bueno, señoras y señores familiares, todos invitados, por favor, luego de haber hecho el cumplimiento y que los padrinos han aceptado, pues con mucho orgullo, bautizar a los pequeños. Ahora vamos a escuchar el compromiso de parte de los padrinos. Creo que han llegado a un acuerdo dónde va a ser y ustedes se van a ir de vacaciones a la ciudad incontrastable. Bueno, vamos a hacerle las palabras a los padrinos, al señor William y también a su linda esposa. Por favor, les cedemos las palabras. Fuerte el aplauso, por favor, para los padrinos. Bueno, con todos nuevamente buenas noches. De verdad, gracias, compadre Gerlis, Madali. Quedo agradecido con ustedes. Me han dado un buen obsequio, ¿verdad? Quedo agradecido y además también ya quiero anunciar, ¿no? Que se va a realizar el bautizo de nuestros ahijados Ángelo y John Lennon en el mes de octubre en Guayucachi, Huancayo. ¡Bravo! Y de mi parte ya estamos coordinando para hacer una gran fiesta y también, ¿no?, obsequio para mis ahijados, tanto para Ángelo y John Lennon. Esto. ¡Bravo! A continuación vamos a escuchar las palabras también de la madrina. Y por aquí ya estoy escuchando, ¿quién va a poner la orquesta? Dice. El padrino o la madrina, dice. A ver, por favor, sus palabras de nuestra madrina, la señora Berta. Un aplauso, por favor, bien fuerte para ella. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Hemos coordinado entre compadres y entonces la fiesta se va a realizar en Huancayo y en el mes de octubre. 17. El 17 de octubre. Entonces, ahí estaremos coordinando con los compadres y bueno, la orquesta de parte de mi esposo. Nosotros vamos a poner la orquesta. ¡Bravo, por favor! Ahí está. ¡Bueno, viva, muchachos! Los chicos de la orquesta Superdimensión están tocando muy bien. Recomendado. Ya pasen su tarjeta. Ahí está el agradecimiento de parte. Ahora que pasen los ahijados, pues ¿dónde están los ahijados? Que pasen los ahijados, por favor. Ahí está. Preséntales, preséntales. A una orquesta por cada hijado. Ahora sí, la fiesta continúa. Baila, baila, baila.
Recuerda que se va a calentar la cerveza. Mejor échale más. Ah, entonces sírvete la mitad nomás ya. Te paso pan, te paso pan.
Aquí están los padrinos. William y Berta, acompañada de su comadre. Los compadres Jervis Canchaña y Malin Capoma. El bautizo se va a desarrollar el 17 de octubre en el Valle de Mantaro, para ser exactos en Guayucachi.
No quiere bautizo, dice que se puede. La madrina está pescando a alguien, ¿qué tomaron? Que más viene su vuelo, dice. El último vaso lleno, el último vaso lleno. Para un vaso lleno más. Castigo, castigo. Saludos a Roberto Chilena, saludos a todos, un abrazo desde Italia, los amigos que nos ven en Italia. Qué rica chelita. Saludos de parte de Roberto Gilmar, gracias por el saludo. Nosotros ya estamos en las días. Nosotros deben ser 5 de la mañana por allá. Debe ser de las 5 de la mañana en Italia. Hablando de Italia, saludos para nuestra madrina Hortensia Vila Peña. Un saludazo. Amigos, el día de hoy disfrutando de una bonita actividad. El día de hoy hay Chupacu. Los padrinos, William, Berta. Y los compadres son grandes amigos. Hermes y Madeline. A ver, que se siga lleno.
todo el cariño del mundo para nuestros amigos de Cuyas, la ciudad incontrastable Huancayo. Fernando, ven amigo, ven amigo,
varones. Están ganando en tomar, en bailar no. A ver, que nos muestre tomar entonces. A ver, sírvele. A ver, sírvele. A ver, con cerveza. De verdad, sírvele. Por eso dijo, está ganando los hombres en tomar. En bailar, dijo. Tomar. Allá. Ella dijo que tomar. El que demuestre. En tomar malas decisiones. No se equivoque. Tomar para decir. No me digas su verdad. Saludos para nuestro gran amigo Edwin, que estaba muy bien también. El padrino. Está medio chinca ya. Está pensando, si no te lleva TLC o no. Cadera, cintura, cadera. Edwin está que toma ya 2 días. Mira cómo baila Edwin. Ese pasito de capibara. Ese pasito de capibara. Ya no pueden las capibaras. ¿Cómo que tú sí bailas? Ahí, ya te Corazón Oye, Saludos sí, para sí, Edgar sí, Romero. ¿Qué te parece? Estamos ganando los varones. Ustedes todos saben sus vidas. Está en Italia. Solo los dos. Está amaneciendo por allá. Allá promedio debe ser 5 de la mañana más o menos. 5:38. Allá en Italia. Saludos para los amigos de Italia, en España, en Panamá. Los amigos que están en Argentina. Te vas a enfriar, saludito para nuestro gran amigo allá en Varones
Ay, ay, ay. Santiago dices, ¿qué hice por Ahora sí, a continuación vamos a cantarle pues por su cumpleaños a la pequeña Heidi Balbín Canchania, quien celebra 11 años de vida. Por favor, a los chicos de la orquesta, vamos a pedir que nos acompañen con la melodía. Ahí está la pequeña Heidi Balbín también, lista ya. En la mesa que prendan las velas. Ay, el fósforo no vale, dice. ¿Qué pasó? Muy grande. Chiquito nomás. Ahí está, ahora sí, saludo para Heidi Balbín Canchania, que celebra 11 años de vida. Sus primeras 11 velitas. Ahora sí, está todo listo, por favor, a la orquesta. ¡Vamos, ahora sí! A ver, que pida su deseo, pues. Antes que se apague la vela. A ver, cierra los ojitos y pide tu deseo. Ya listo, muy bien. Ahora que se viene, mordidita. Pero tiene que morder la torta, pues no ha mordido nada. Ahí está, le metí un narizazo, dice. Ahora sí, que muerda, por favor, que muerda, que muerda. A ver, ¿quién le ayuda, por favor, que muerda la torta? Tienes que morder, tienes que morder. A ver, levantamos. Ahí está. Bravo, bravo, el aplauso, por favor. Celebración de la pequeña Heidi, 11 años de vida. Heidi Balbín Canchania. Muchas felicidades. Ahora sí, va a partir la torta. Que pasen a recoger su tajada los que no están tomando.
Solamente para los que no toman.